Bienvenidos al segundo programa de La Ruta de la Ballena, en esta especie de cronología que estoy desarrollando en principio sobre el cine, que era la idea principal. En el programa anterior estuvimos hablando de 1925, de algunos filmes infames de esa época, o de ese año, mejor dicho, así que lo lógico sería continuar con 1926. Pero ¿qué pasa? Descubrí que en 1926 se produjo el fallecimiento de Houdini. Y si te estás preguntando quién carajo es Houdini, voy a aprovechar para contarte que yo tampoco lo tenía muy claro hasta hace unos días que vi un documental sobre el tipo. ¿Pero por qué? Porque el nombre Houdini yo lo había escuchado un montón de veces en películas, en series, había leído su nombre en libros y suponía que era simplemente un mago, un ilusionista. Y no hay cosa que me guste menos en la vida que la magia. La detesto, con toda la voluntad del mundo detesto a los magos y a ese tipo de gente que hace esas cosas. Remontándome al pasado, porque usted se podrá preguntar qué problema tiene este enfermo con los magos. Bueno, no sé cuál es el problema puntual, pero siempre me pareció un embole la magia. Recuerdo que cuando tenía, por ejemplo, creo que 15 o 16 años, junto a mi madre, fui a un museo de aquí de mi barrio, y se acercó un muchacho y dice: che, allá al fondo del museo había una especie de escenario con gente, ¿no? Allá al fondo del museo están haciendo una obra de magia para los pibes. Claro, yo tenía 15, 16, pero aparentaba 12. Mi vieja la quiso ir a ver a la obra, así que la acompañé, y era dedicado a un público claramente muy infantil. Creo que mi madre, al ver mi cara de asco, de desprecio por lo que estaba viendo, dijo: bueno, está bien, vámonos. El espectáculo era, no sé, la boludez de siempre. Te elegí una carta, esta era la carta que elegiste, y todos aplaudían, ¿no? Cosas de ese estilo, no mucho más que eso. Y si me voy más atrás en el tiempo todavía, mi amigo de la infancia, ya no lo veo, hace muchos años que dejamos de verlo, pero fue mi gran amigo de la infancia, Juancito López, estaba fascinado con la magia y yo la detestaba. Creo que por eso nos llevábamos tan bien, por ser tan distintos, paradójicamente. Y para mi cumpleaños número 11 me habían regalado, se llamaba Kit de Magia, que era un montón de pavadas en un tablero para hacer supuestos trucos, entre comillas, trucos, ¿no? Bueno, mi amigo Juancito López estaba fascinado con eso y cada vez que venía a mi casa quería abrir esa caja y ponerse a hacer magia. Así que yo lo dejaba solo y mi madre me decía: ¿para qué lo invitas a este boludo si lo dejas jugando solo y vos te vas a hacer otra cosa? Bueno, ¿por qué hacía eso? Porque no me interesaba la magia, me daba asco y me producía irritación. Odiaba a Copperfield, odiaba a Chris Angel, a todo lo que es el ilusionismo. Ahora, si vos me decís: bueno, explícame cómo hacen los trucos, y qué sé yo cómo hacen los trucos, no tengo ni idea, pero lo que sé es que me resulta aburrido, aburridísimo. Sin embargo, con la historia de Houdini, ¿qué me pasa con la historia de Houdini? Que la historia de Houdini es interesante por la historia del tipo, no por lo que hacía. Se llamaba realmente Harry Houdini y era húngaro, algo que yo no sabía. Y no solamente que es uno de los magos más famosos de la historia, sino porque hay cierto misterio que envuelve a su figura, a su leyenda, ¿no? Y él mismo se encargó de alimentar ese halo de misterio, digamos, que hay en su figura. La versión oficial, ¿qué certifica? En la vida siempre hay una versión oficial y otra versión que es la real. A veces la oficial coincide con la real y otras veces no. La versión oficial dice que el tipo se murió
de peritonitis en 1926. Es por eso que estamos hablando de él, porque la idea era hablar de cosas que pasaron en el 1926. Sin embargo, fue años después, no fue en ese momento preciso, que empezó a circular el rumor que sugería que el mago había muerto intentando realizar un truco bastante peligroso. Acá en la Argentina tuvimos un mago, un ilusionista, que ni siquiera era eso realmente, era como algo más que eso, un escapista, eso es lo que era, al igual que Houdini, que también lo era, que se llamaba Toussaint. Toussaint tenía un hijo y un día en la televisión en vivo casi produce que el hijo se muera metiéndolo en una especie de contenedor cerrado con candados y hundido en el agua. El pibe casi se muere, lo tuvieron que sacar, lo salvaron de milagro, le tuvieron que dar oxígeno. Bueno, es un momento hermoso de la televisión argentina que si lo buscan en YouTube está. Yo creo que Houdini era un poco más serio que este tipo y tenía talento verdadero por todo lo que he leído y demás. Aún así, no hay nadie que hoy venga y te diga, yo vi a Houdini en vivo porque obviamente pasaron muchísimos años, hace 99 años que se murió. Pero lo que sí está es la leyenda, las historias que se siguen contando sobre el mago. Eso es lo que va a quedar siempre. También yo pienso que el tipo creó un personaje de sí mismo y lo supo explotar, haciendo que todo el misticismo y misterio que rodeaba sus espectáculos lo mantuvieran en auge, ¿no? Se dice que hay un montón de magos, incluso a Criss Angel, que lo mencioné antes, que han copiado trucos de Houdini. Houdini, Harry, había llegado a Estados Unidos el 24 de marzo de 1874. Y por supuesto, Harry Houdini fue una especie de nombre artístico, porque el tipo realmente se llamaba Erich Weiss. Era hijo de un rabino que al parecer, un rabino de estos rabinos de antes, frustrado, que no quería que sus hijos persiguieran sus sueños. Y por supuesto, Harry iba a hacer todo lo contrario. Emigró a América en busca de un sueño. Erich o Harry, como prefieran, había trabajado desde chiquito y se dice que a la edad de 8 años vendía diarios, te lustraba la zapatilla, le ha tocado vivir en la calle mucho tiempo y se fue metiendo en el mundo de la magia ya a temprana edad cuando vio un espectáculo del Dr. Lim. El Dr. Lim no era un doctor, era un mago que se hacía llamar Dr. Lim. Se dice que Harry Houdini, al ver esto a los 8 o 9 años, quedó tan sorprendido por lo que estaba viendo, que juntó a algunos amiguitos del barrio de él, allá en Hungría, y empezó a hacer como una especie de compañía de circo, como una pequeña empresa de circo. Y con el nombre de Erich el Príncipe actuaba como trapecista o contorsionista, mientras los otros amiguitos se encargaban de hacer otras cosas, ¿no? En sus tiempos libres, ¿qué hacía Erich? Estudiaba mágica, estudiaba ilusionismo y iba mejorando mejorando cada vez más sus números. Además de que también se dice que destacaba en muchos deportes como la natación. Dicen que era un excelente nadador y que ha ganado varias competencias. Bueno, me gustaría también hablar del hermano de él. Él tenía un hermano que se llamaba Theo y eran como un dúo, una especie de dupla mágica, podríamos decir, que también hacían espectáculos cada vez que podían y a veces se les unía Beatriz Ranner. ¿Quién era Beatriz Ranner? Bueno, una cantante y bailarina que no solamente terminó sustituyendo al hermano, sino que además se convirtió en la esposa de Houdini. Houdini cambió al hermano por una mina y siguió adelante con los espectáculos de magia, lo cual despertó un fuerte rencor por parte del hermano y estuvieron sin hablarse mucho tiempo.
Houdini arrancó como muchos magos con trucos de cartas, como hace el impresentable del mago Black acá en Argentina. Bueno, Houdini ya lo hacía 100 años antes que vos, mago Black. La tenés adentro, mago Black. Houdini ya lo hacía hace muchísimos años, hace más de 100 años. Y el primero, o uno de sus primeros, no está claro en la historia, trucos, se llamó metamorfosis. ¿En qué consistía el truco metamorfosis? En que Harry Houdini se metía en un saco que a su vez era introducido dentro de un baúl cerrado con candados y un ayudante sobre él, que en este caso sería Beatriz. Bueno, el baúl se tapaba por una cortina y cuando la cortina se abría, Houdini, que estaba sobre el baúl, y el ayudante que estaba ahí, aparecían como si nada, como salían de ahí adentro. Esto fue un éxito aparentemente en aquellos años y le permitió a Harry Houdini hacer una gira por Europa. Es ahí cuando se convierte en celebridad mundial, porque estamos hablando realmente de un tipo que conquistó al mundo en cierto modo. En 1904, ya en Estados Unidos, ya hacía rato que estaba en Estados Unidos, se volvió a convertir otra vez o mejor dicho, volvió a ganar un apodo, porque ya tenía varios, como por ejemplo el Rey de la Ilusión. Bueno, aquí en 1904 pasa a conocerse como el Rey de las Esposas, también. ¿Por qué? Por uno de sus trucos donde, bueno, se sacaba unas esposas como si nada, perfectamente cerradas y bla, 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 bla. Como podrán ver, eran trucos bastante simples quizás, especialmente el de las cartas y el de las esposas, ¿no? Pero para la época causaban asombro. Llegó al punto de causar tanto asombro que llegó al teatro Broadway y a ser reconocido a nivel mundial. Se dice también que hizo desaparecer un elefante en un espectáculo en vivo. Y bueno, empezó a ganar platita, y con la plata baila el mono, y la empezó a pasar bien. También fue a Australia, hizo una especie de mini gira por Australia en el 1910, donde la gente lo amaba. ¿Y qué hacía Houdini? Acá entramos en las cosas copadas de Houdini. Cada vez que llegaba a una ciudad, lo primero que hacía, antes de iniciar el espectáculo, por supuesto, era actuar en la calle. Se ponía a actuar en la calle, desafiaba a los policías, por ejemplo, que pasaban por ahí, le decía, mira, esposame, y vas a ver que me puedo escapar en 3 minutos. Y lo hacía, el tipo lo hacía. También hay mitos, leyendas que dicen que se podía dislocar los hombros, controlar los reflejos de la garganta para esconder herramientas adentro de su cuerpo, cosas muy locas. Y todo eso combinado con una estética de, digamos, sadomasoquismo, podríamos decir, con acciones bastante sobrehumanas, ¿no? Pero todo esto forma parte, por supuesto, de la leyenda que andá a chequear a la concha de tu hermana si esto es verdad, ¿no? Se habla también de la celda de la tortura china, así se llamaba un número en el que él se ataba los pies, se ataba las manos también, y se escapaba de una pecera, por ejemplo, o de una caja herméticamente cerrada con agua y todo. Bueno, a Houdini le pasa algo que le hace mucho daño en su vida, que es la muerte de su madre. ¿Cómo no sentirse dañado con la muerte de una madre? Para los que perdimos a nuestra madre sabemos lo que es. Pero se dice que a partir de ahí, que cuando muere su madre, en 1913, Houdini empieza a acercarse al espiritismo. Houdini, que hasta ese momento era fanático de Arthur Conan Doyle, que era el creador de Sherlock Holmes, ya existían un montón de libros de este personaje, y había algunas aventuras de Sherlock Holmes que rozaban el espiritismo. Bueno, fueron esas las que Houdini eligió como pasión, ¿no? Se sintió atraído hacia esas historias. Y empezó a ir a charlas de espiritistas y demás, y terminó concluyendo Houdini que era un grupo de farsantes a los que él mismo definió como traficantes de la inmortalidad. Ha ido a una sesión con una medium, se dice también, para intentar contactar con su madre,
Se dice que la medium le dio un mensaje falso de la madre y Houdini dijo, no, esto es todo chamullo, acá no hay nada de esto, no me sirve, me voy. En esa época, supongo que habría muchos más espiritistas, pero si podemos mencionar a algunos o a una puntualmente es Minnie Williams, que era bastante reconocida en esos años. Obviamente no creo que haya sido tan reconocida como Houdini, pero sí que tenía cierta fama. Y Houdini lo que hacía era desvelar todo el tiempo los fraudes de esta mujer. La quería, o no sé si la quería exponer, pero la buscaba todo el tiempo que se entienda que eso era un fraude, y por lo tanto la exponía a esta mujer, exponiendo su trabajo, haciéndola pasar por una farsante, una chanta, una hija de puta, básicamente. Y después, pasado un tiempo que Houdini siguió haciendo estas cosas, como perdiendo el foco de su profesión oficial, se empezó a volver loco y se encargó de idear un código secreto que solamente compartía con su mujer, con Beatriz, a la quien nombré antes, que se basaba en 10 palabras secretas. Estas palabras secretas fueron extraídas por el propio Harry Houdini de una carta que él mismo le había escrito a Conan Doyle. Aunque algunas fuentes dicen que fue al revés, dicen que fue una carta que Conan Doyle le envió a Houdini. No hay unanimidad en la leyenda esta, en la historia. Ya sea que la carta la envió Houdini o se la envió Conan Doyle a Houdini, Harry le dijo a su esposa que si alguna vez lo contactaba a través de algún medium, él usaría estas palabras. Si él alguna vez se comunicaba con su mujer desde el más allá, iba a usar esas 10 palabras que estaban en esa carta. Entonces la mujer iba a saber que realmente era él. Pero, como en toda historia, siempre queda el misterio dando vueltas. Siguiendo con su trabajo, Houdini, que siempre tenía muchos riesgo de perder la vida, ciertamente, en sus números de escapismo, hubo una historia concreta donde al parecer falló en una de estas pruebas, que no era quizás tan temeraria, pero falló al no poder desposarse. Una vez aparentemente pasó esto. Y se dice que esto lo afectó un montón al tipo, porque era el rey del escapismo. ¿Cómo podía fallar así, con algo tan simple para él aparte? Se dice que una vez después de esto, mucho tiempo después, cuando Houdini estaba bajoneado por esto, pocos meses antes de su muerte, se acercaron unos estudiantes universitarios a él mientras descansaba después de haber terminado un show, y uno de estos pibes, de estos irrespetuosos universitarios, lo desafió a recibir unos cuantos golpes en el abdomen para comprobar si su resistencia física era tan grande como se decía. ¿Qué piensan que pudo haber hecho Houdini al escuchar esta propuesta? Le dijo que sí, le dijo dale, vamos a hacerlo, le dijo. El tipo estaba loco, ¿no? Pero con cierta alevosía por la maldad, estos pibes lo golpearon a destiempo, antes de que estuviera la orden dada, como para decir, dale, arrancamos. Ya se había comido una piña Houdini. Era un estudiante canadiense, aparentemente, el que golpeó a Houdini, que tengo el nombre por acá, que es Jocelyn Gordon Whitehead. Ese fue el hijo de puta que golpeó a Houdini. Y se dice que este pibe, Jocelyn, era boxeador, amateur, pero boxeador al fin. ¿Qué dice la historia? Que si bien Houdini aguantó el golpe, como el buen actor que era, digamos, de resistencia, los golpes le provocaron una rotura del apéndice, que aparentemente ya venía inflamado, y bueno, está la sospecha de que este golpe pudo haberle disparado su posterior muerte. ¿Por qué? Porque al recibir este golpe es muy probable, se dice, que su apendicitis haya derivado en una peritonitis, y que con eso, bueno, pasó a mejor vida.
¿Por qué hacía estas pavadas Houdini de aceptar desafíos raros? Bueno, primero porque era otra época, andás a ver la cabeza de las personas en ese momento, pero aparte porque todas las fuentes indican que Houdini era muy terco y poco consciente de su estado de salud en ese momento. Así que a pesar de los dolores, de la fiebre, el tipo seguía adelante con los espectáculos de magia, no paraba, y aparentemente se dice también que él le dijo a su mujer: si tengo que morir, va a ser arriba de un escenario. El tipo se quería morir en el escenario porque era su vida y también iba a ser su muerte para él. Cuando ya no podía más, tuvo que ser hospitalizado y bueno, y la peritonitis ya era muy grave. Estuvo varios días luchando contra eso, pero bueno, finalmente cedió, no le quedaba otra a Harry Houdini. Se dice que le dijo a su hermano en los últimos días de vida, con su hermano que recordemos se había separado ya por rencores, pero se reencontraron ya en los últimos años, y se dice que la frase fue: me siento cansado de luchar, parece que esto me va a vencer. Esas fueron las palabras de Harry Houdini a su hermano, que a los 52 años fallecía. Se dice que más de 2000 admiradores asistieron a darle el adiós. ¿Y qué pasó después? Bueno, después empiezan las leyendas, cuando mueren las personas verdaderamente. Muchos espiritistas aseguraron posteriormente al suceso lamentable de la muerte de Houdini que él estaba en contacto directo con espíritus y entes provenientes de otro plano. Uno de los que afirmaba esto fue Arthur Ford, que, bueno, Arthur Ford era un tipo que supuestamente no era un nombre real ni siquiera, sino que era como un seudónimo de aquella época, y este tipo, Arthur Ford, se dice que entró en contacto con el espíritu de Houdini. Esto ofendió muchísimo a la mujer, a la esposa, a Beatriz, la mujer de Houdini, la ex mujer, porque el tipo ya se había muerto, y lo negó categóricamente. Dijo que ella era la única que conocía el código secreto para poder comunicarse con su marido fallecido. Cuando pasaron 10 años de la muerte del mago, o sea, ya en 1936, se dice que Beatriz celebró una última ceremonia, una última sesión, y como no recibió respuesta por parte de su esposo, apagó la vela que tenía encendida para los rituales estos, y dijo: bueno, supongo que ya está en otro plano o por algún motivo dejó de hablar. ¿Por qué? Porque durante esos últimos 10 años, o sea, desde que murió Houdini hasta el año 36, la mujer, Beatriz, aparentemente se comunicaba con él. Houdini le seguía mandando mensajes desde el otro plano. Un montón de gente siguió intentando todo el tiempo comunicarse con Houdini, pero aparentemente la única que lo logró fue Beatriz, su mujer, aunque me atrevo a pensar que en realidad era el deseo que la mina esta tenía de poder comunicarse con él, y su subconsciente le jugó una mala pasada y le hizo creer que verdaderamente estaba hablando con Houdini, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era prender una vela con la foto de Houdini y hacer una ceremonia absurda. Esa es mi teoría, pero bueno, el halo de misticismo alrededor de la figura de Harry quedó establecido. Bueno, dejando atrás la historia de Houdini, ahora sí vamos a entrar en el mundo de las películas. Estuve buscando algunas películas de 1926. Le pregunté a una inteligencia artificial que le dije: recomendame películas de terror de 1926, concretamente. Me tiró 6 resultados. Elegí 2, no iba a ver más de 2 películas, que ya 2 es un montón,
porque películas de esos años son un bodrio para mí. Primero le voy a hablar de la primera que vi, que no me desagradó tanto, quiero decir que me pareció interesante. Es una película japonesa que se llama Una página de locura, cine mudo japonés, 1926. Lo que yo creo, pero esto lo creo desde antes, es que los japoneses son mejores que los yanquis para hacer terror, para hacer cosas relacionadas al terror, especialmente en el cine. De hecho, no sé si los yanquis son muy buenos en eso. Me gustan mucho más las películas yanquis porque, no sé, porque son más entretenidas, porque tienen una historia mejor. Me gustan mucho las películas de clase B, que es con actuaciones horribles también, solamente por lo raro que es, lo bizarro, ¿no? Y después películas de terror clásicas que algún día las hablaré en este mismo programa. Pero los japoneses, cada vez que vi alguna película de terror japonés, me produjo alguna especie de temor a lo que estaba viendo, me daba cosa y me daba cagazo. No diría que este es el caso, pero sí creo que está muy bien hecho lo que se ve en pantalla, y realmente creo que en aquellos años, la década del 20, habrá sido espectacular. Bueno, no sé si ya dije el nombre o no, creo que sí. Se llama Una página de locura, la película, de un director cuyo nombre es Teinosuke Kinugasa. Kinugasa, estuve leyendo un poco sobre él después de ver la película. Se había ganado la vida en el cine japonés como actor de papeles femeninos. Comenzó a dirigir, al empezar a mujeres a actuar en el cine japonés. El tipo buscaba mujeres para sus papeles, andá a saber por qué, y hizo un montón de películas que algunas las anoté, por ejemplo Una puerta al infierno, que aparentemente lo hizo ganar un premio de Cannes, del Festival de Cannes, y había anotado algunas más que no sé dónde quedaron. Bueno, parece que Kinugasa ya venía ideando la historia de Una página de locura, de esta película, durante muchos años, y que había escondido un papel con un montón de ideas anotadas en el cobertizo de su casa. ¿Por qué? Porque él la quería proteger de una posible Segunda Guerra Mundial que terminó ocurriendo muchos años después. En el 1939 arrancó la Segunda Guerra Mundial, pero ya en el 1926 ya había rumores de que podía pasar algo así. Y este tipo, Kinugasa, se asustó tanto con la idea de que pudiera pasar eso que decidió esconder sus ideas para esta película. Y es curioso porque no lo hacía con otras películas, solamente con esta. Era como su caballito de batalla. El tipo dijo: con esta me voy para arriba. Y bueno, y después se contactó con Kawabata. No me pregunten el nombre, el apellido del tipo era Kawabata. ¿Por qué? Porque Kawabata era el responsable de organizar el guión para la película. Y se dice que se hizo muy amigos se hicieron muy amigos los dos ponjas, ¿no? Teinosuke Kinugasa y Kawabata. Y entre los dos le fueron dando vida a esta obra, que bueno, hay muchas películas de terror en esos años, pero quizás esta haya sido una de las mejores. No diría que fue la mejor, no lo sé, pero la película es entretenida. Jamás pensé que lo iba a decir, pero es una película entretenida, que obviamente, como digo siempre, es para verla una vez sola en tu vida y ya está. No es como esas películas que volvés a ver y te volvés a divertir, no. La ves una vez, decís, me pareció bien, y me entretuve un rato y listo. El argumento de la película por momentos entra también en una ambigüedad, eso también hay que decirlo, como que es medio vago algún sector de la película, y bueno, te genera cierta incertidumbre que un poco te desborda, ¿no? Hacé de cuenta que estás viendo un ballet
de imágenes en blanco y negro, con muchos primeros planos, abuso ya de los primeros planos, con rostros que palpitan, ¿viste? Con cosas así. Eso lo vas a encontrar en la película bastante, pero quizás es por esa misma incertidumbre que te da el querer saber qué va a pasar o qué va a aparecer en pantalla que la seguís viendo. Es como una extrañeza, no recuerdo haber visto otra película así, ¿no? De aquellos años. Entonces ya con eso gana puntos a favor, porque es algo que se sale de lo común, que rompe el molde y que vale la pena echarle una ojeada. Se dice que es una película experimental, ¿no? Porque este tipo de acciones claramente es algo experimental, innovador. Quizás justamente por eso el autor la guardaba con tanto recelo. Kinugasa dijo: esta va a ser mi caballito de batalla, voy a cuidarla como si fuera oro. Y así fue. Hay imágenes que son perturbadoras, como la de... Bueno, no quiero spoilear, ya pasaron 99 años. Hay una imagen de una chica bailando, una chica a la que no se le ve la cara, y cuando lo digo me genera todavía un escalofrío, porque la escena es escalofriante. Una mujer bailando sin mostrar la cara, de manera muy perturbadora. Realmente creo que esa parte concreta, tiene varias la película, pero esa concreta a mí me hizo temer. No sé por qué, pero me dio mala vibra, no me gustó. Y esto es algo en que los japoneses son especialistas. Si te incomoda lo que estás viendo es porque realmente están cumpliendo su objetivo de provocarte algo, ya sea temor, cagazo o como quiera llamarlo. Toda la técnica, digamos, de la película, que tiene esto que les digo de experimental, de vanguardista, yo creo que es clave para que el que está mirando la película no pueda dejar de verla. Realmente digo que no hay otras obras como esta, no creo. Por lo menos dentro de las que yo conozco no vi nada así. Y otra cosa que quiero destacar es que se usa mucho los sombreados, o sea, mucha sombra, no sé cómo se llamará esto en el lenguaje o en el vocabulario cinematográfico, pero mucha presencia de sombras, de sombreados, de luces tenues, de todo este tipo de cosas que le da como un ambiente más oscuro, todavía más perverso. Y bueno, no me di cuenta mientras la iba viendo porque estaba tratando de asimilar lo que estaba viendo, pero después comprendí que el nombre de la película tiene que ver con lo que estás viendo en pantalla, porque dentro de mi interpretación lo que yo veo es que es como que la película juega con la cabeza del espectador. Es como que si vos estuvieras loco, estuvieras mal de la cabeza y estuvieras alucinando un montón de imágenes inconclusas y perturbadoras, y eso es lo que tu cabeza te está mostrando porque te estás volviendo loco. Eso es lo que yo creo. Por eso mismo hay tantas escenas así y tan perturbadoramente oscuras, ¿no? Caóticas también por momentos. Bueno, en definitiva, la recomiendo. Ponete una noche tranquilo, que no tengas nada que hacer, un ratito, es una película corta, no es muy larga, te ves una página de locura. Y ya para terminar el programa de hoy, recién les comentaba que le pregunté a una inteligencia artificial por algunas películas de terror, que me recomendara, mejor dicho, algunas películas de terror de 1926. Entre ellas, bueno, una página de locura, ya la hablamos recién, pero había otros 5 nombres, de los cuales elegí uno más. Y con esto queda claro que la inteligencia artificial no es perfecta todavía, porque me recomendó una película que se llama El Terror. Me dijo: mírate El Terror, que es un peliculón de ese año. Muy buena película de terror que se llama El Terror. Bueno, me puse a buscar la película, la encontré y me la puse a ver.
solo para descubrir que no es de terror la película. Simplemente se llama el terror, pero no es una película de terror, es un western, o como quieras llamarlo, películas del viejo oeste, de cowboys. Un género que no me gusta realmente, no tanto por lo menos. Y como ya estaba en el baile, me puse a bailar y la vi, la película. Me pareció un bodrio, pero la tenía que terminar de ver porque una vez que empecé, cuando empezás algo, hay gente que no lo puede terminar. Yo empiezo algo y lo tengo que terminar, lamentablemente, así que me fumé esta película que es una verga, que arranca con unos ganaderos que se reúnen en un bar a discutir un tema por recientes robos de ganado que hay en la zona. Entonces, nada, empiezan a discutir acerca de cómo van a resolver esto y aparece una chica que se llama Molly, nombre bien de película yankee del año del pedo, Molly, que hay un pajero que la está mirando de manera obsesionado ya el tipo, viste, que la mina ya se empieza a incomodar. Bueno, el tipo se llama Blade Haley, el personaje, y es un tipo que tiene una hipoteca en el rancho del padre de él, y nada, pretende tener una esposa para el día de mañana, entonces le habla de matrimonio a la piba. O sea, flaco, ni siquiera le diste un beso, ni siquiera la invitaste a tomar un café, y ya ni siquiera pasó más nada que eso, y ya te querés casar. Bueno, la mina obviamente al principio no quiere saber nada, porque este Blair es el típico buen mozo de películas yankees que pasa de ser un tipo buen mozo a ser un pelotudo. Bueno, es eso. Pero Molly, por supuesto que se asusta porque se siente acosada, ya existía el acoso en esos años, y le pide ayuda al cocinero del lugar, que el cocinero está lidiando con otro problema también, porque aparece un tipo muy raro que tiene un caballo que es de lo más bizarro que he visto, un caballo que hace trucos con cuerdas, es un caballo que puede razonar, y me pareció una parte absurda dentro del absurdo general de la película. Después aparece otro tipo más que se llama Steve, que es como un secuaz de Blair, ¿no? Del acosador, digamos. Y dice, yo lo conozco a ese tipo que está con el caballo. ¿Sabe cómo le dicen? ¿Cómo? El Terror. De ahí el nombre de la película. Bueno, el Terror es un forajido de Arizona, el tipo, y ya da mala vibra para los pueblerinos de ahí su presencia. Mientras pasa todo esto, mientras están lidiando con esto, intentando no saltearme ninguna parte, porque es fácil perderse con esto. Muchas veces me levanté a tomar café, a ir al baño y la película seguía su marcha. Entonces puede ser que algo me haya perdido, pero era un bodrio insostenible. La cuestión es que Molly termina siendo secuestrada por el hermano de Blair, del acosador. El hermano se llama Jim y es como el líder de un grupo de mercenarios, o de delincuentes por lo menos de la zona. Y la llevan a Molly a un escondite en las colinas, que obviamente ¿quién va a terminar siendo el héroe? El Terror. El Terror va a ir al escondite, va a exigir comida, y la propia comida y agua se lo da Molly, que está ahí media de ama de casa forzada, digamos. Pero cuando le da la comida, la piba esta, muy viva, le entrega una nota pidiéndole que la ayude, que la salve, porque está en cautiverio, porque está raptada. Entonces, a pesar de que hay una búsqueda también por Molly, hay un grupo de pueblerinos que la están buscando, pero no saben dónde está. Es el Terror el que se encuentra con la nota que ella le da, y bueno, a partir de ahí empieza su periplo para salvarla, para rescatarla. ¿Qué otra cosa me salteé? A ver si me perdí algo que no les haya contado. Bueno, otra cosa que le aporta un poquito más de diversión, entre comillas, a la trama, es que
un bandido que se llama Pop Morton y su grupo de delincuentes lo están buscando al terror para matarlo. O sea que el terror está lidiando con dos problemas: que no lo maten y aparte rescatar a Molly. Bueno, ¿cómo termina la película? Que Molly se termina casando con el terror. Y claro, es la historia más vieja del mundo. El tipo que rescata a la reina y se casa. Es el Super Mario de aquellos años, ¿no? Ni siquiera, porque Super Mario creo que no... Ni siquiera se la cogió Super Mario a la reina, pero bueno, tuvo que recorrer un montón de castillos para salvarla. Bueno, este tipo no, este tipo sí, no solo que tuvieron relaciones sexuales, sino que además se casaron. Y ese es el final de la película, y el terror resulta ser un ranger de Texas, algo que había mantenido en secreto, y bueno, se termina ganando el amor de Molly, así que es un final feliz, pero la película es un bodrio, o sea, no te perdés nada si no la ves. Ya con lo que te conté es básicamente eso la película, y no mucho más. No tengo ni idea si habrá tenido éxito en el cine o no, pero a mí me pareció un bodrio, tengo que decirlo. Bueno, y con esto cierro por hoy el programa y volveré con más seguramente la próxima semana. Gracias a quien sea que haya escuchado esto y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.